Los protagonistas presentan Pool. Auspician Tigo, Regimiento 8, Salema, Tiendas Ávila, Artesanato, Garden Automotores. Como diga que no te da premiada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doña Don. Ya estamos de vuelta para tocar un tema que indiscutiblemente fue noticia, sigue siendo noticia y posiblemente seguirá siendo noticia también. La ley del tabaquismo. Tenemos varios invitados, pero como siempre estoy vestido gracias a Tiendas Ávila. Les invito a visitar Tiendas Ávila en Cruz del Defensor, casi Mariscal López. Teléfono 602-640. Y como siempre nos acompaña Pool. Cuando querés refrescarte, nada mejor que no natural, llegó Pool Piña. Una nueva Pool para que puedas disfrutar el sabor de la piña todo el año. Probala en sus 6 presentaciones en envases retornables y no retornables. Pool Piña. Senador Julio César Velázquez, ¿qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Fernando, un gusto saludarte a vos y a los panelistas y a toda la audiencia. Gracias por aceptar la invitación porque vamos a tocar justamente y vamos a debatir en esta noche sobre su proyecto, el proyecto del tabaquismo. Doctor Rubén Figueroa, representante de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, Fernando, a usted y un saludo especial a toda la audiencia de Red Guaraní. Gracias por aceptar la invitación también. Doctora Graciela Gamarra, Sociedad de Alergistas del Paraguay. Doctora, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Julio, el doctor Figueroa, y buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿en qué consiste ese proyecto que creó revuelo en varios, encabezado por la propia ministra de Salud? Tú ves, ya que vos fuiste ministro también. Bueno, nosotros hemos planteado un proyecto de ley tratando de adecuar las legislaciones existentes en el país y adecuar al convenio marco de la lucha contra el tabaquismo. Creímos pertinente porque en el Paraguay era difícil conseguir esas modificaciones. Tratamos de que el proyecto marco evidentemente equilibre y trate de ir y marcar un camino hacia lo que representa para las organizaciones todo lo que es la lucha contra el uso del tabaco. Desde el conocimiento de que el tabaco es, o el cigarrillo en este caso, es un elemento nocivo para la salud, eso desde todo punto de vista. Y lo que plantearon desde el Ministerio de Salud, creo que planteando una campaña hasta mentirosa, salieron a decir que la ley iba a permitir volver a fumar en espacios cerrados. Y eso no se ajustaba a la verdad. La ley, el proyecto de ley planteaba bien claramente en el artículo 3º todas las restricciones a los espacios públicos, de concurrencia de personas, donde van a concurrir la familia. Y dentro de esa situación, teniendo en cuenta ese equilibrio y un poco mirando también la libertad de las personas, la ley en el artículo 4º plantea la posibilidad de dar una opción a los mayores de 18 años en el tema de que podrían encontrar un local donde sea exclusivamente para fumadores y donde claramente sea advertido el ciudadano que va a ese sitio de que en ese local se permitía fumar. Pero tenía que ser un lugar donde no se vendía comida, donde no podía entrar menores de 18 años, que es algo que mira un poco de ese punto de vista. Yo soy sumamente consciente, y vuelvo a repetir, partamos de la base que el cigarrillo, el humo del cigarrillo es nocivo, eso es indiscutible. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que ir. Yo actúo ahí en una función de legislador tratando de buscar un poco un equilibrio entre las partes, evidentemente. Entonces, creo que este proyecto de ley no se aparta del convenio marco y el espíritu siempre del convenio marco fue de una legislación que vaya paulatinamente restringiendo el uso del tabaco y buscando y incentivando a los gobiernos inclusive ir buscando alternativas inclusive a los trabajadores en el rubro del tabaco. Entonces la normativa, por ejemplo, habla en el tema de la publicidad. Hoy la publicidad está permitida
a la tarde, por ejemplo, el horario de la tarde, yo suelo escuchar en las radios, ver en la tele, inclusive este proyecto de ley va endureciendo esa situación en un plazo de 10 años. Ya ninguna publicidad de cigarrillo puede ser pasado por los medios de prensa. Y así sucesivamente, y va marcando diferentes aspectos, y yo creo que evidentemente hay algunas correcciones que se puede plantear a la ley y que el diputado está discutiendo esa situación. Esto, para los televidentes, ya fue aprobado en el Senado. Esto fue Media aprobado sanción. en media sanción, hoy va a ser discutido, creo que el próximo jueves, va a ser discutido en la Cámara de Diputados. Ahora, doctora Gamarra, ¿cómo ve usted? ¿Esto es un retroceso? ¿Cuál es la preocupación por parte de usted, doctora? Bueno, es un retroceso porque si la intención real y verdadera es juntar en una ley lo que está existente, no se recoge lo que son las últimas legislaciones, las resoluciones y sobre todo el decreto del Poder Ejecutivo, que fue muy atacado realmente por la industria, incluso con un recurso de amparo, por el impacto que puede tener, y se vuelve atrás, casi a los años 60, 70, ¿verdad? Porque esa era la legislación y en el mundo eso está perimido. Vamos a quedarnos como el último país en la región de las Américas, en lo que es advertencia, en lo que es espacios cerrados, y sería fantástico poder discutir punto por punto lo que dijo el doctor. Yo sé que no hay tiempo, pero le invito y espero, senador, que nos acompañe en la audiencia pública el lunes, donde va a haber lugar para debatir, donde vamos a poder mostrar las evidencias, que son más de 400.000 en el mundo, que hacen a este tema, que hace innegable, innegable. Por eso está en el convenio marco, porque si hubiera habido un mínimo de duda, una brecha, la industria y los grandes países que tienen la industria no hubieran permitido que esté en el consenso, porque el convenio fue aprobado por consenso por las 192 naciones y está ratificado por más de 150. Entonces, es una media verdad, ¿verdad? Yo quiero creer que el doctor Velázquez no tuvo tiempo de ahondar, porque esto tiene sus trampitas. Los médicos no somos abogados. Yo, porque tuve que participar en todo el proceso, y todo el equipo que trabaja en salud aprendió de legislación, como aprendemos en otras cosas cuando tenemos que defender, porque una coma hace la diferencia. No es lo mismo deberá ser que debería ser. Por ejemplo, esa palabra cambia todo el impacto que tiene una ley. Y bueno, la propuesta de ley que tiene media sanción en senadores tiene todas las trampitas, tiene todas las medias palabras, las comas, deja la puerta abierta para que se viole la ley. Y la industria tabacalera es una experta, es una maestra que tiene, eso dicen los documentos, no digo yo, todos los documentos que salieron a la luz en los juicios en Estados Unidos, en violar estas leyes. Entonces, esa es la verdad, ese es el verdadero escenario con respecto a eso. Doctor Figueroa. Una cosa más, Fernando, pero yo creo que si no se pierde. La doctora Gamarra dice se vuelve, en el tema del ambiente, doctora, ¿por qué dice que se vuelve al 60? Entonces yo creo que esos son los puntos que hay que aclarar, porque la ley... Pero vamos a escucharle también la ley de paso también. Perfecto. Para que pueda refutar, porque el doctor Figueroa, ¿qué opinión? ¿Está de acuerdo con lo que dice la doctora Gamarra? ¿Se está retrocediendo con esta ley que presenta el doctor Velázquez? Sí, estamos retrocediendo. Yo no sé si exactamente a 1960, no conozco la legislación tan antigua del Paraguay, pero para nosotros es claro que el Paraguay ya tenía una ley que es ejemplar, que fue simplemente ratificar el convenio marco. A partir de estar ratificado el convenio marco artículo por artículo, se puede avanzar perfectamente en algunos de los planteos que dice el senador, más rápido, más lento, dando tiempo a que se reacomoden ciertas cuestiones, a partir de negociar decretos reglamentarios, ¿no? Entonces, para tocar exclusivamente el tema de espacios cerrados, por ejemplo, el convenio marco apunta claramente a proteger la salud de los fumadores pasivos. Si yo habilito lugares de trabajo
donde el propietario tenga la facultad de permitir fumar. Por ejemplo, estoy perjudicando a los mismos trabajadores del establecimiento que pudieran tener o que deben tener derecho al ejercicio de la salud y que nadie les esté fumando encima. Es decir, no por trabajar en un ambiente nocivo tiene que sufrir las consecuencias de una legislación que es complicada. De tal forma, y también en términos instrumentales, hacer un listado de lugares donde está prohibido fumar es muy fácil por omisión, simplemente, olvidarse de algunos. Entonces, yo también estoy absolutamente convencido que el senador tiene la firme convicción de que lo que tenemos que hacer es mejorar, adecuar para el Paraguay algunos aspectos del convenio marco. Pero entonces, en ese sentido, el convenio dice, en todo lugar, público o privado, de tránsito de personas y que sea cerrado, está prohibido fumar. Entiendo. ¿Para qué entrar en una lista, por ejemplo, ¿no? Esa es la trampita. Ahí está la trampita. Ahí, como digo, nos podemos olvidar de algunos. Ahora, indudablemente también lo que menciona el senador nos da dificultades cuando en el artículo 4, en el tercero se dice se prohíbe fumar y en el artículo 4 se dice pero los propietarios de los locales están autorizados Bueno, a pero la exención de la norma. antes de contestarle vamos a irnos a la pausa, ¿sí? Vamos a la pausa. Ya sí, ya se nos... Crecemos cada día. PUN, naturalmente nuestra. Artesanato. Artesanato. Regimiento 8, la primera empresa paraguaya de fabricación de extintores y la primera en introducir al país el concepto de la seguridad industrial. Trabaja desde 1945 por la seguridad en el Paraguay. Nuestra moderna fábrica de extintores es la de mayor capacidad en producción del país. Y nuestra visión de futuro nos permite evolucionar permanentemente ofreciendo calidad y servicios de primer nivel. Regimiento 8, décadas trabajando por la seguridad en el Paraguay. Si siempre soñaste vivir en un parque, aquí te presentamos Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Con todas las comodidades que siempre soñaste en un solo lugar. Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Bueno, acá, mientras la pausa, la discusión continúa. Medias verdades, se retrocede a los años 60. Claro que son medias verdades. A mí me preocupa, esa es la posición del ministerio, que se va a volver a los años 60, más o menos, a la época cavernícola. Es una mentira. Más o menos es como la cuestión del alcohol. Las drogas más peligrosas que tiene el país. Yo creo que el alcohol es más peligroso que el cigarrillo. Entonces, pero
que vamos a volver a ese estado donde un ser humano muchas veces mayor de 18 años tiene la libertad y muchas veces hay que legislar preservando a los que no están expuestos a esa situación. Y nosotros eso es lo que buscamos, un equilibrio. Entonces esta ley, la vez pasada le escuché a la ministra decir, tengo que admitir que la ley prohíbe fumar en muchos lugares, pero el ciudadano también tiene la libertad, Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Imagínate que hay gente, hasta mujeres hoy, al cual nosotros queremos cerrar también nuestra realidad, abortan. Lo que pasa es que el ministerio te dice, no, Vamos a centrarnos en el aborto, no que esto. Pero eso es una realidad cotidiana que vivimos todos los días, Fernando. En el Paraguay hay 15.000 mujeres que abortan en condiciones irregulares. Pero te das cuenta que Entonces, para el doctor, para la doctora... Para mí el aborto es, yo estoy en contra del aborto, pero es una realidad en la cual no podemos cerrar los ojos también. Entonces... Pero con tu ley dice que se retrocede. No, pero ellos no me... vuelvo a repetirte. En el artículo 3, fíjate que se dice claramente dónde se prohíbe fumar. Y en el artículo 4 se da una opción a los propietarios. Ese es ¿Por qué no en las retroceso, universidades, Julio. senador? ¿Eh? ¿Por qué la universidad no está incluida en el artículo 3 como un lugar donde no se deba fumar? En todos los lugares cerrados públicos, está prohibido fumar. Cuando Está- se está- lista está las claramente. instituciones educativas se obvia. Yo quiero tomar dos puntos para avanzar, porque Sí. si no vamos a dar vuelta en 5. El doctor, colega, habló de exposición. Y ahí ese es el centro, ese es el punto de la prohibición total. No es un capricho, no es un extremismo de la ciencia, ¿verdad? El querer prohibir. Lo que pasa es que las evidencias científicas demostraron que solamente los ambientes 100% libres de humo son los que protegen a los no fumadores. Y es como él habló justamente del humo, reconoció el humo es nocivo. Claro. El humo yo no puedo controlar, no puedo atajar. La ciencia dice que para que un lugar cerrado proteja a todo el resto del edificio tiene que tener un extractor de aire de la fuerza de un huracán, ¿verdad? Entonces estoy exponiendo, quedan impregnados en las paredes. En los hoteles, cuando uno entra en un lugar donde estuvo un fumador, eso está impregnado. En Estados Unidos las casas de los fumadores tienen menor costo y menor precio, porque eso quedó ahí, quedó impreso. Los hijos de los fumadores, aunque fumen afuera, si le hacemos el dosaje de los residuos del tabaco, de la nicotina en orina, esos niños tienen presente. Eso nos demuestra de que se expande. Si yo huelo al llegar a un lugar es porque hay partículas que llegaron a mi fosa nasal y esas partículas son nocivas dependiendo de la edad. Ahí entramos en el otro punto de los 18 años. No hay edad para estar protegido o no protegido. Esa es una trampa perversa también de la industria, hablar de los 18 años y decir, bueno, cuando adulto, los adultos pueden fumar, y eso es cierto, es un derecho de hacer con su vida, eso admitimos, el adulto, pero no puedo decir que porque tiene 18 años ya va a tener menos riesgo. Todos tienen que ser protegidos. Es nuestra obligación garantizar y enseñar la verdad. ¿Dónde es lo como- que está la trampa de tu punto de vista o para vos, doctor, también, en este proyecto? No, ahí hay un tema, por ejemplo, en términos de los derechos individuales. ¿no? En términos, por ejemplo, que la ley y el convenio se sustentan no solo en el derecho de los no fumadores, sino que se sustenta también en otros compromisos internacionales de los derechos más básicos humanos o del derecho a la salud. Entonces, una cosa es el derecho individual y otra cosa es el derecho con información, que es un punto, por ejemplo, central. Si yo tomo mi propia decisión basado en la posibilidad de que logré acceder a la información completa de lo que un consumo puede significar, en este caso, para mi salud, ok, yo estoy ejerciendo mi derecho. Ahora, si es que yo no tuve la posibilidad de acceder a toda la información necesaria que me dice que el fumar causa cáncer, no puede causar cáncer, causa cáncer, y en donde si no sé leer, me están explicando con una imagen que eso me puede producir un infarto en el corazón, en el cerebro, un cáncer de pulmón, impotencia sexual si soy varón y demás. Ok, yo estoy entonces accediendo
a una información clave para tomar mi decisión basada entonces en ese derecho, ¿no? Ahora, de lo contrario, ¿quiénes son los más perjudicados? Países pobres y aún dentro de los países pobres, los más pobres, que son los que tienen más dificultades de acceso a la información y al conocimiento. Los índices de fumadores, si uno agarra la escala de fumadores, no son los pobres los que más fuman. No, es tampoco. Los niños de la calle fuman, Julio. Los niños de la calle fuman y es muy difícil rescatarles. Esperana, Graciela. ¿Cuál es la evidencia el país científica? donde más se usa drogas, ¿dónde es? ¿Cuál es Holanda la evidencia científica? Y Holanda no es el país puedo decir cualquier más cosa. pobre del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál acá es lo la que se busca evidencia? la legislación. Julio, ¿cuál es el artículo? ¿Dónde está publicado? No es cierto. Todas las evidencias dicen que los más pobres son los que tienen todas las patologías de las transmisibles y también de las no transmisibles. Por eso en la organización, en la asamblea este año, se propuso, y yo estuve ahí presente, por eso lo voy a decir, incluir dentro de los ODMs también las enfermedades no transmisibles y el tabaco, ¿verdad? Sí, lastimosamente nomás, no siempre las más altas autoridades leen todas las informaciones que les proporcionamos y que llevamos los que vamos delegados, ¿verdad? Porque hay intereses, somos más políticos que médicos, ¿verdad? Pero eso está en la web, está en internet, se puede bajar. Tenemos que hablar con evidencia, tenemos que hacer citas y no decir, yo puedo decir que la luna es cuadrada, y ir en contra de la corriente y de las costumbres. Galileo Galilei, cuando dijo una gran verdad, tuvo que agachar la cabeza ante el poder político y económico en ese momento, pero tenía la verdad. La ley que nosotros estamos proponiendo, Fernando, no se aleja ni difiere mucho de los proyectos de ley que a mí me tocó revisar, la que está vigente en Chile, por ejemplo. Pero eso es nivelarse por lo bajo. Nosotros tampoco estamos, fíjate que Argentina ahora, el 27 de agosto, aprueba la ley antitabaco también, que nosotros no es que nivelamos para abajo, tratamos de marcar un rumbo, y creo que la ley que nosotros estamos proponiendo no se aleja del proyecto marco como quieren hacer entender. ¿Puedo preguntarle algo, senador? ¿Por qué tomaron ese modelo? ¿Quién les hizo? ¿De dónde salió? Y no se inspiraron en lo más avanzado que había en las últimas resoluciones del ministerio y en el decreto que estaba vigente, que la industria hizo un recurso de amparo. Yo me he sentado, en el ministerio se ha ido la gente de la industria con sus abogados y hemos discutido con ellos. Por eso le digo, con conocimiento de causa. Es cierto, hay resoluciones que hoy no están vigentes, están todas atacadas por inconstitucionalidad. A mí me gustaría tener una ley tipo la deforestación cero, ¿verdad? En el Paraguay se ha dejado de forestar. Deforestación cero, tenemos una ley brillante, como dice Graciela, traído de los países del primer mundo. Tenemos una ley del primer mundo. En el Paraguay se ha dejado de forestar, en el Paraguay se ha dejado de echar árbol. Hoy Humberto Rubín, una entidad privada, hoy tiene que salir a plantar árboles de vuelta, porque entonces lo que nosotros tratamos con la ley buscar un equilibrio para ir caminando. O sea, una ley hecha a la medida de la industria. No a la medida de la industria. Una ley hecha no a la medida de la industria. Es entonces, la misma cosa que se hizo con la ley de los plaguicidas. Se dejó de lado el decreto, se pasó en un mes. Es la misma discusión hoy de muchas veces fundamentalista. El tema de la semilla transgénica. Y hoy, soja del Paraguay, ¿qué clase es? Entonces, ahora le quiero, por el tiempo nomás, ¿qué le recomienda? ¿Qué le decía acá al senador y a los diputados también que están aparentemente en sus manos? Ellos son especialistas en recomendaciones. No, es nuestra función, claro, pero no solo en recomendaciones, nosotros tenemos el orgullo también de haber sido partícipes junto con los gobiernos en todo el mundo de avances tremendos en materia de salud realmente, de lo cual estamos muy orgullosos, pero sin duda de que precisamente nuestra esencia, nuestro rol es el de hacer recomendaciones. No tenemos injerencia en las decisiones que los países soberanamente ¿Ustedes no deben fueron adoptar consultados sobre este proyecto que presentó el senador? No. Y el Ministerio de Salud tampoco.
Pero, Nosotros es decir, tenemos autonomía sí, para el gobierno, el senador no tiene por qué No, pedirnos estamos ni hablando siquiera de- opinión. estamos hablando de O ayuda nosotros tenemos que técnica. pedir permiso a la OPS. No, nosotros tenemos autonomía como No, legislador del país. no, pero Es claro que esa Estamos autonomía, hablando de que hay cooperación autonomía. técnica. Una cosa es claro Julio. que es autonomía y otra cosa es simplemente usar las facultades que un organismo internacional puede tener en términos de recomendaciones. Pero no es eso lo que nos preocupa la consulta previa. Lo que nos preocupa es, si ya tenemos una ley en el Paraguay que ratificó el convenio marco en el año 2006, donde dice, por ejemplo, que hay que usar pictogramas, que es el nombre correcto, técnico, para las imágenes que deben incluirse en las cajetillas de cigarrillos, si ya la teníamos incluida, ya hay una propuesta excelente del Poder Ejecutivo para las formas en las cuales se podría avanzar en la inclusión de esas imágenes. ¿Para qué ahora un proyecto de ley que elimina esa posibilidad? ¿No? Es decir, entonces el tema, Y se vuelve insisto, a la letrita, blanco y negro, al costado de la cajetilla. Bueno, ya no tengo tiempo. Senador, te Bueno, agradezco. te agradezco, Fernando, la posibilidad de venir a discutir. Y vuelvo a repetir, nosotros lo que planteamos es juntar varias normativas que estaban ahí y tratar de ajustar una ley que pueda marcar un camino hacia lo que todos pretendemos, que en el corto, largo tiempo con lo que nos pueda llevar que el cigarrillo sea eliminado. Doctora Gamarra, te agradezco también por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias a los medios. Yo creo que nuestra mayor responsabilidad es que toda la gente conozca la verdad. Y yo le pido a los legisladores, acá en la persona del senador, pero a todos los diputados que van a estar, que nos representan y que escuchen realmente la voz del pueblo que está hablando en todos los medios, en todas las radios, porque hoy, gracias a Dios, nuestro pueblo es consciente y así nomás ya no le van a mentir de su derecho a tener un aire de calidad y a tener una vida de calidad. Y que escuchen eso los legisladores y tomen en cuenta. Doctor Figueroa, le agradezco también. El agradecido soy yo, particularmente al senador Velázquez, por aceptar participar en este programa y intercambiar opiniones con un representante de un organismo internacional que, insisto, no pretende llevarse por delante la soberanía del país. Y si acaso recomendarle que estamos en un punto en el cual aparentemente el debate no está terminado. Todos tenemos la sana intención de mejorar las condiciones actuales, entonces es probable que sea mejor darnos un poquito más de tiempo en lugar de legislar sobre una ley entonces que evidentemente no está acabada su discusión, sigamos discutiéndola en el más alto nivel científico, técnico, político, económico, defendiendo los intereses nacionales, defendiendo los intereses de la gente que tiene derecho a la salud. Yo le agradezco a todos. Vamos a la pausa. Crecemos cada día. PUN, naturalmente nuestra. Regimiento 8, la primera empresa paraguaya de fabricación de extintores y la primera en introducir al país el concepto de la seguridad industrial. Trabaja desde 1945 por la seguridad en el Paraguay. Nuestra moderna fábrica de extintores es la de mayor capacidad en producción del país. Y nuestra visión de futuro nos permite evolucionar permanentemente ofreciendo calidad y servicios de primer nivel. Regimiento 8, décadas trabajando por la seguridad en el Paraguay.
Bueno, ya estamos de vuelta con un tema que también creó polémica, ¿eh? La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, donde recomienda que Nicanor debe jurar, digo, que la banca le pertenece a Nicanor. Y ahí hay un enfrentamiento, algunos dicen que no puede ser. Entonces queremos compartir este bloque con algunos parlamentarios. Alfredo Luis Jaegui, ¿qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido. Gracias por Muy aceptar, buenas noches. Alfredo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. También está Víctor Bugado, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, don Fernando. Un gusto estar en tu programa y saludo a los panelistas. Marcial González Astrana. Aceptó, te agradezco, senador. Miguel Carrizosa sobre la hora se descompuso de nosotros, pero firme como está todo acá el senador, ¿eh? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y estamos acá para, digamos, debatir el tema. Hay un enfrentamiento. ¿Qué pasa? ¿No se respeta lo que decide un poder del Estado como es la Corte, como es el Poder Judicial? ¿Qué hay, senador Jaegui, sobre el punto? Siempre estamos discutiendo sobre las consecuencias en Paraguay, pero nunca vemos las causas. Yo siempre digo en la plenaria eso, acá mi colega se debe recordar de eso. Y las causas tenemos que ver hace 2 años. La consecuencia es ahora. Que hay un gran problema, ¿verdad? No le quieren hacer jurar. Pero las causas, hay que ver bien cuáles fueron las causas. Para mí las causas, muy fácil. Le permitieron correr a Duarte Frutos por un pacto que hubo entre 3 dirigentes, Lugo, Lino Oviedo y él. A Lugo se olvidaron de la 235, el artículo 235 de la Constitución Nacional, que lo inhibe como ministro religioso. Entonces lo hacen correr como presidente de la República y es electo presidente de la República. A Lino Oviedo le revisan todos sus juicios y lo blanquean. Que creo que se debía blanquearlo, porque mucho lo que pasó en marzo no creo que esté de acuerdo yo, ¿verdad? Yo creo que exageraron. Y a Duarte Frutos le permite, el Tribunal de Justicia Electoral le permite competir como cabeza de lista de una lista que nos gana a nosotros los liberales. Sí. Que gana de punta a punta. Sí. Bueno, muy bien. Y después resulta ser que no le quieren dejar jurar. Entonces a mí me preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar sin quórum todos los jueves? Cuando dicen, bueno, la Corte se equivocó. ¿A dónde se podía dirimir esto? Solamente en la Corte, ¿verdad? Y la Corte dijo eso, y ya dijo, la Corte. ¿Qué otra cosa podemos hacer? González Astrán. Fernando, sinceramente, yo coincido en algunos puntos, como se lo señala el senador Alfredo Luis Jaegui, en el sentido de que ese acuerdo que existió entre Fernando Lugo, Nicanor Duarte Frutos, Lino Oviedo, bueno, yo no te impugno, yo te dejo correr, y precisamente a espaldas de la Constitución Nacional, como bien lo señalaba el senador Jaegui. Es decir, Fernando Lugo no podía haber sido candidato porque es obispo. Nicanor Duarte Frutos no podía ser candidato porque era presidente de la República, y Lino Oviedo porque tenía el problema judicial, ¿verdad?, de 10 años que se fue condenado, y bueno, a través, justamente a espaldas de la Constitución. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice el senador Jaegui, en el sentido de que la Corte ya dijo y por lo tanto nosotros tenemos que acatar sencillamente porque dijo la Corte. La Corte, en realidad, yo por lo menos considero que esta Corte, en primer lugar, es una Corte que está usurpando cargos en contra de la Constitución Nacional, y otro es que, pongamos un ejemplo simple, que la Corte le condene a muerte a Marcial González Astrán, y acaso eso se tiene que necesariamente acatar. El irrespeto que tiene la Corte hacia el Senado se muestra esta resolución judicial. En primer lugar, no le dio ni siquiera intervención para ejercer alguna defensa de las resoluciones que se dictaron.